con relación al costo uniforme equivalente o por sus siglas CAUE, se realiza un ejemplo en el cual pues se determina, perdón, se determina, se determina financieramente cuál sería la mejor decisión en el caso de comprar una máquina A o una máquina B. En este ejemplo nos hablan de dos costos iniciales diferentes de inversión, dos tiempos de vida diferentes, pero finalmente lo primero que se realiza es calcular el valor actual neto, ¿sí? Luego de eso se calcula el CAUE, que es multiplicando este valor actual, neto no, perdón, sino valor actual, por, por la tasa, que en este caso es del 10% y nos da dos diferentes valores tanto para la máquina A como la máquina B. Lo importante de esta metodología o la aplicación de este método es comparar, ya sea en este caso fue con una máquina, pero se puede hacer tanto para máquinas, muebles, enseres, equipos o dos decisiones que nosotros querramos tomar ahí en un futuro, financieramente hablando. Esto también se puede hacer por plazos. Entonces el método consiste en tomar el valor de la máquina, bueno, el valor en este caso de la máquina, y determinar cuál sería la que tendría un menor costo en el futuro proyectado, que en este caso es el valor de la máquina en la empresa que se está hablando. Entonces, como ya se había mencionado, el costo, el CAUE, es un método de proyección financiero que si tenemos un valor positivo, se supone que los ingresos son mayores que los egresos y por ende sería viable el proyecto, como lo puede ser en el caso comparándolo con la TIR, pero la TIR tiene que ser mayor al agua o al costo promedio ponderado, y si esto llega a suceder de igual manera es viable, o como puede ser con la VAN, que son los indicadores con los cuales uno lo puede comparar, que digamos que si son mayores a cero, el proyecto es viable. Entonces esas serían las similitudes, tanto la TIR como la VAN comparados con el CAO, que si son mayor a cero, es decir, positivos, tendría una viabilidad del proyecto desde este indicador que se esté manejando, desde el indicador que se maneje, ¿sí? Pero si son iguales a cero, serían indiferentes, es decir, se requeriría o se necesitaría otro tipo de indicadores para tomar esta decisión. Y si el caso contrario son menores a cero, ninguno en la aplicación de determinado indicador, como puede ser la TIR, la VAN o el CAWE, el proyecto no sería viable y por ende no viable financieramente, por ende no se podría aplicar. Entonces, pues acá, como lo había mencionado en el ejemplo, se tiene que calcular la VAN, que es el valor actual, es decir, traer el valor que se está, sí, el valor o el costo que tuvo lo que se esté evaluando, en mi ejemplo la máquina, se trae al valor actual y se calcula ya después el cabo. Adicionalmente a estos tenemos pues otros indicadores, que es el valor presente neto, valor presente neto de incremento, tasa de retorno, como lo pueden observar acá, relación costo-beneficio, pero en este caso eh, como nos pedían las similitudes, diferencias y semejanzas con las demás alternativas, caso VAN, TIR, plazo de recuperación, remitiéndonos al documento del módulo, pues ya como lo había dicho, la VAN es el valor actual neto, que significa traer el valor en el periodo evaluado al valor actual que se está evaluando, y como se decía, el valor actual neto si es mayor a cero, entonces el proyecto es viable, si es igual a cero es indiferente y si es menor a cero es despreciable, es decir, no se tendría en cuenta.
Adicionalmente encontramos la TIR, que en este caso se compara con la TIO, pero que igualmente tiene similitud tanto con el CAWE como con BAN, que comparan, y en este caso si es mayor a la TIO o a la WAC, que ya lo había mencionado, que es el costo promedio ponderado, se acepta el proyecto, y si es menor se rechaza. Pero en el caso del plazo de recuperación difiere, es decir, los primeros tres, la BAN, la TIR y el CAWE, son métodos de evaluación financiera en la cual se calcula con relación si es mayor, igual o menor a cero. De ahí depende si es viable, indiferente o no es viable el proyecto desde este punto de vista económico. Pero si hablamos ya del plazo de recuperación, en este nos menciona, que es el tiempo o periodo que se requiere para recuperar el dinero o sí, la inversión inicial que se tuvo con el proyecto ejecutado. Es decir, no tendría así en cuenta la misma forma de cálculo que los tres anteriores indicadores, sino acá está relacionado es con el tiempo que se necesita para recuperar la inversión después de la etapa inicial 1.